¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es uno de esos días en los que desearía no tener que hacer el informe. Eh, Me gustaría, pero bueno, mi compromiso es tratar de esclarecer algunas cosas y como les digo siempre, cuando no estoy de acuerdo con alguna de ellas, me gusta decirlo y después si me equivoco, corregirme. Y ojalá sea uno de estos casos, es decir, en el que tenga que corregirme. Antes de hacer la columna, hablé con muchísima gente, ¿no? Con muchísima gente, la mayoría me trata de explicar lo que yo no entiendo y la verdad es que sigo sin entender. Eh, yo no estaba de acuerdo con la oportunidad del paro. Me parecía que no era el momento. Como también me parecía que había chances de hablar con el gobierno en ese momento, replantear algunas cosas, porque la medida que tomó el gobierno en principio, aquel 30 de diciembre, estaba bastante confusa y en realidad no iba a tener ningún impacto ni sobre los precios, ni sobre las exportaciones, porque todo eso ya está cerrado. Yo les dije, me acuerdo el primer día, no dejen que le bajen los precios, porque no tienen por qué bajar los precios del maíz, sobre todo el maíz de la nueva cosecha, como bajaron el primer día. Acuérdense, el primer día bajaron, después volvieron a la normalidad. Eh, y me acuerdo que me dijeron, no, tenemos que hacer el paro, porque lo que queremos evitar es un mal mayor, es la intervención del gobierno en el mercado. Y me pareció bien. Si era por eso, me pareció bien. Digo, bueno, está bien, si es una forma de frenar. Veía a los autoconvocados muy activos y entendía que la mesa de enlace de alguna manera tenía que conducir. Ya no me gustó el hecho de que Coninagro se abriera, pero bueno, el resto decidió seguir. Por otro lado, el Consejo Agroindustrial Argentino seguía negociando y en el Consejo Agroindustrial Argentino están sentadas 3 de las 4 entidades de productores. Eh, la verdad es que todo era muy confuso. El gobierno daba señales de que iba a ir para atrás con la medida, pero no terminaba de ir. Los autoconvocados seguían presionando en las asambleas que vamos a ser claros, como les dije hace unos días, juntándola todas, nuclearon a no más de 1.500 productores, y eso ya es un tema. El gobierno advirtió que hoy el campo no moviliza a nadie, ni siquiera a la tropa propia. Eh, y bueno, y unos minutos de comenzado el paro, el gobierno anuncia que da, según dicen algunos, marcha atrás. No, no dio marcha atrás el gobierno, de ninguna manera. El gobierno no hizo más que confirmar lo que venía haciendo, ¿eh? Que es mostrar y acomodarse en función de las expectativas que el gobierno tenía para averiguar, para saber, para seguir avanzando. Y hoy, faltando 10 horas para culminar el paro, se levanta porque supuestamente el gobierno reabre las exportaciones. Pero como no era que era para evitar la intervención del gobierno que se hacía el paro, o era para defender el negocio de los exportadores, porque el negocio de los exportadores nunca estuvo en riesgo. Lo que estuvo en riesgo y está cada vez más en riesgo es lo que le pagan a los productores. Y yo entendía que el paro de las entidades del campo era para defender a los productores. Hoy se levantó a las 2 de la tarde y los propios dirigentes, lo acaban de ver en Canal Rural y lo vieron en directo en la transmisión que hicimos hoy a las 2 de la tarde, dijeron que no tuvieron ningún contacto con el gobierno, que no saben de qué se trata la solución, que no tuvieron que consultar con nadie para levantar el paro. Insisto, no tuvieron ningún contacto con el gobierno, no saben de qué se trata la solución y levantaron el paro. Simplemente porque el gobierno les dice, abrimos las exportaciones. A ver, muchachos, durante todo el 2020 las exportaciones de trigo estuvieron cerradas por un acuerdo de partes. Yo se los dije repetidas veces. En enero y febrero iba a pasar lo mismo y sin embargo convocaron un paro. La versión, insisto, era para que no intervengan en el mercado. Pero además de eso, a mí me dejó una sensación de bronca, como ustedes pueden apreciar, y de mucha preocupación por el futuro.
porque yo les voy a mostrar algunas cositas que les preparé para hoy. A ver, la primera. Vamos a ver el desacople. Y no se preocupe si no leen mucho, porque yo estoy transcribiendo lo que dice el comunicado oficial del gobierno del día de hoy. Dice, en una parte, para el gobierno nacional, declaraciones del ministro Basterra, es prioritario desacoplar los precios internos de la dinámica de precios internacionales, al tiempo que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo del sector y las exportaciones. Desde el Ministerio trabajamos para encontrar las mejores herramientas que nos permitan crecer con ese doble objetivo. Y yo les pregunto, muchachos, ¿están hablando de desacoplar los precios internos de los precios internacionales? ¿Esto qué quiere decir? Que el productor no va a recibir el precio internacional, lo que no quiere decir que el exportador no lo reciba. Punto uno, desacoplar. Pero siguen desacoplando. El presidente o el coordinador del Consejo Administrativo Argentino también hizo declaraciones y dijo, desde el sector privado hemos conformado una mesa intersectorial del maíz, con la representación de más de 32 entidades del sector, ninguna de los productores, aclaro yo, con quienes vamos a trabajar con el compromiso de encontrar herramientas que permitan desacoplar el buen momento que estamos atravesando en términos de precios internacionales, que es positivo, porque es generación de divisas, pero también somos conscientes que esto impacta en los precios internos. A ver, se los traduzco, ¿hace falta? Desacoplar significa precios internacionales para la exportación, para que ingresen las divisas, precios internos para el productor, eso es otra cosa. Los vamos a desacoplar. Y más adelante el comunicado oficial sigue con el desacople y dice, entre los puntos, dice, durante la reunión, la cartera nacional, es decir, el Ministerio, y el sector privado alcanzaron los siguientes puntos de acuerdo. Y el segundo de los puntos de acuerdo es, primero, les voy a leer el primero, sustituir el límite de 30.000 toneladas diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de las cosechas sin tensiones con el compromiso del sector privado. Ese límite formalmente no existió nunca porque en la resolución no estaba establecido. Y de hecho los exportadores durante enero van a exportar 1 millón de toneladas, como ya les conté, y durante febrero casi 300.000, que estaban antes. Pero fíjense el punto 2, consensuar un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz en sintonía con el Programa Nacional de Precios Cuidados, en el que se habló como ejemplo de la constitución de un fideicomiso de larga duración como solución estructural y método de desacople entre el mercado internacional y el de abastecimiento a transformadores de maíz. Para ser más claros, ese fideicomiso necesita recursos, ¿no? ¿De dónde creen que van a salir los recursos? Les expliqué muchas veces durante su vigencia, se los expliqué hace unos días. Es similar al fideicomiso de los aceites, en donde le quitan un poquito al productor y va a un pozo común, ese fideicomiso que administraba el Banco de Galicia, y después los exportadores o aceiteros, en este caso, se repartían en función de lo que volcaban al mercado interno. En ese momento le quitaban el 1,2% a los productores, que lo sumaban al derecho de exportación de las hojas, que era 35%. Ahora, con un derecho de exportación del 12% en el maíz, ¿cuánto le tienen que quitar a los productores de maíz para formar ese pozo que va al fideicomiso para que se repartan quienes le vendan maíz, los exportadores que le vendan maíz al consumo interno? ¿Quién va a poner la plata para ese fideicomiso? ¿Ustedes creen que la va a poner el gobierno, los exportadores? ¿Quién la va a poner? ¿Hace falta que se los diga? No, pero se levantó la limitación a las exportaciones, muchachos, era enero y febrero, no afectaba en nada. Vamos a ser serios. Acá el problema es que el gobierno intervenga en el mercado, y se los está diciendo, va a intervenir, va a desacoplar los precios. ¿Y quién recibe el precio en el mercado interno? El productor. Por lo tanto, el que se va a ver perjudicado con este desacople, ¿quién se creen que es? El productor. Pero estamos tan mal, que miren lo que pasó durante la tarde. CARVAP, entidad adherida a CRA, y por lo tanto tiene que hacer lo que CRA le dice,
en un Twitter que pone a la tarde, pone, como integrante de CRA, levantamos a partir de este momento el cese de comercialización de granos. Y aclara, Twitter de Carvap, frente a versiones que indican que Carvap continuaría el cese de comercialización hasta las 24 horas, desmentimos tales afirmaciones. Carvap, como confederada integrante de CRA, adhiere la medida tomada por la mesa de enlace y levanta el cese de comercialización de granos a partir de este momento. Dije, a la pelota. ¿Qué pasó? Porque yo había visto que Carvap decía todo lo contrario. Le habrán interferido la cuenta. Miren lo que decía Carvap un ratito antes. Sigue vigente el cese de comercialización de granos hasta las 24. Basta de mentiras. Muchacho. A ver, así no se defiende a los productores. Es un papelón. Lo que Carvap probablemente haya querido hacer es marcarle la cancha a la mesa de enlace, previo que la mesa de enlace tomara la decisión del cierre, de levantar el paro. Después, cuando levantaron el paro, evidentemente a Carvap le quedaban dos caminos: o romper o desmentirse a sí mismo, no a las versiones periodísticas, a sí mismo, a lo que había dicho un par de horas antes. Así están defendiendo a los productores. Entre unos que levantan un paro sin saber por qué lo levantan, porque tampoco supieron por qué lo hicieron. Y otros que una hora, 2 horas, 3 horas antes dicen que el cese de comercialización sigue y que después dicen que de ninguna manera ellos dijeron eso. A ver, así no se defiende a los productores. Empiecen, por favor, antes de actuar, piénsenlo un poquito, tengan una estrategia, no sean tan anárquicos. Están haciendo cosas que les venimos criticando a los gobiernos. Los gobiernos decimos que improvisan todo el tiempo. El campo ha dado muestras a través de su dirigencia institucional, porque los autoconvocados son otra cosa, y siempre hemos hablado de eso, los institucionales es lo que a mí me preocupa, han dado muestra de una anarquía, de una falta de coherencia, de una falta de estrategia, que realmente me preocupa y me duele, porque ustedes saben que yo tengo particular, no sé si vale el término decir debilidad, por defender, a pesar de lo que los critico, a muchos dirigentes agropecuarios, porque sé de lo que significa ser dirigente agropecuario en Argentina de hoy. Pero más allá de eso, ahora viene la parte en que me toca hablarle al ministro y al jefe, al presidente, o a lo que fuera. ¿Qué desacople me hablan? A ver, yo les voy a mostrar un cuadrito. Ayer, el martes, entre lunes y martes, vamos a ser claros, entre lunes y martes se operaron más de 1.200.000 toneladas de todos los productos que comprenden granos, aceites y derivados, tanto del disponible como a futuro. Vamos a ser claros. Así que el éxito del paro también era muy relativo, eso está claro. Pero fíjense lo que pasó el 12, porque el 13, el miércoles, el mercado cambió un poquito, bajó la soja, subió el maíz, pero no mucho. Pero fíjense, al productor le pagaban, según el CIO Granos, por soja 30.150 pesos, de los cuales en realidad deberían haberle pagado 32.862. Hay una diferencia de 2.712 que al tipo de cambio oficial son $32 que se los queda a la industria aceitera. En trigo y el maíz empieza a haber diferenciales a favor de los exportadores, más chicos, pero empieza a verlos. Ya están un poquito desacoplados, ¿no? Este otro cuadro transforma en dólares parte del precio de exportación y llega a decirles a ustedes que del precio que se exporta una tonelada de soja de $602, el productor solo recibe el 35%. Del trigo de $284, el productor solo recibe el 47%. Y el maíz de $261, el productor recibe solo el 46%. ¿Todavía lo quieren desacoplar más? Esto es consecuencia de los derechos de exportación, de las distorsiones en el mercado cambiario y de alguna diferencia que ya empiezan a hacer los demandantes. Para que les quede claro el desacople, entre del precio del relato a la realidad del precio. Acá lo hemos hecho en un gráfico. Una tonelada de trigo exportada le genera a la Argentina $284. El productor recibe $135. 34 se van en derechos de exportación. Y las distorsiones entre el diferencial cambiario y lo que se está quedando de más hoy, la exportación, que es muy poquito en trigo ya, pero empieza a quedarse de más, son $115 que el productor no ve. ¿Está desacoplado o no está desacoplado? En el maíz, el productor recibe 121. Por derechos de exportación le sacan 31. Y además, por las distorsiones, un poquito que ya se queda la exportación, más el diferencial cambiario, pierde $109 de recibir el productor. Y en soja,
una tonelada de soja exportada como aceite y harina, y lo estamos viendo en el gráfico, genera $602. El productor recibe $208, dólares a valor dólar MEP. Por derechos de exportación le quitan 187, y por las distorsiones entre lo que se manotea la industria aceitera, para sí, y lo que le saca al gobierno también vía el diferencial cambiario, pierde otros $207. Fíjense si ya no estamos desacoplados. Estamos súper desacoplados y todavía lo quieren desacoplar más. Entonces, me parece que otra vez se cometió un error, se pierde confianza en grupos importantes de productores con esto que ha dicho la dirigencia. Y por supuesto, como les digo siempre, acá estamos para ayudar y para escuchar. A lo mejor mañana alguno de ellos está dispuesto a compartir y por supuesto tiene su espacio, pero la verdad es que estoy absolutamente desencantado y más que desencantado, preocupado. Yo sé que del gobierno muchos no nos van a ayudar, pero también sé y me estoy dando cuenta que nosotros, cuando digo nosotros, digo nuestro sector, no se ayuda mucho. Y cuando digo nuestro sector, digo los productores. La cadena es otra cosa, como habrán visto. Quédense tranquilos, las exportaciones de maíz y el negocio para los exportadores está asegurado. ¿Les aseguraron el negocio a los productores? Hasta mañana.